Bienvenidos a su programa Conflictos y Verdades. Un tiempo especial para aprender un poco más de la palabra de Dios en unidad. Para que el hombre sea cabeza, para que el hombre sea cobertura de su hogar, debe ganarse la sumisión de su esposa basado en el cimiento del amor, observando dos aspectos primordiales. El primero, si la ama como a sí mismo. Así que el varón ha de amar a su esposa así como él se ama a sí mismo. Y el segundo elemento es si la ama como Cristo ama a la iglesia. Si cumplimos estos dos elementos importantísimos, estos dos pilares del cimiento del amor, entonces su esposa no tendrá problema en someterse a ese tipo de amor. Mis amados hermanos, como podrán comprender, no se puede separar autoridad de cobertura. Son conceptos que van realmente interrelacionados. Bien, habiendo establecido este basamento inicial para tocar este tema, pues estamos listos para tratar de absorber cualquier tipo de inquietud que hubieran traído hoy día mis hermanos a este panel. Pastor, ¿y es correcto decir que el esposo es cobertura de la esposa en el matrimonio? Por supuesto que sí, es correcto. El esposo es cobertura de su esposa. Y hay un caso muy particular que está referido en la palabra, en la experiencia que tuvo Abraham y Sara cuando visitaron a aquella tierra lejana donde era Abimelech, el rey, quien gobernaba, y quien de alguna manera quedó prendado por la belleza de Sara. El mismo Abimelech le dijo a Sara que Abraham era una cobertura para ella. En Génesis 20:16 dice así la palabra. Y a Sara dijo, he aquí dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Y escuche bien, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así ella fue vindicada. Su esposo es la cobertura. Su esposo es la protección, la supervisión y la autoridad de la esposa. En el caso de la mujer casada. En el caso de la soltera, el tema es completamente diferente. Pastor, ¿cuál es la interpretación que tenemos que tener a lo que usted señalaba en 1 Corintios 11:10 respecto a que la mujer tiene que tener una señal de autoridad en la cabeza a causa de los ángeles? Híjole, yo ya me estaba preparando para eso porque estaba seguro de que me iban a soltar una pregunta de ese tipo. Bien, leeremos textualmente lo que nos dice la palabra al respecto, ¿ok? Vamos a leer 1 Corintios 11:10. Dice así: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a tratar de ponerlo en términos sencillos. Los ángeles ministran a seres humanos por mandato de Dios, porque los ángeles están sujetos al Padre y a Cristo. Así que ellos ministran de manera expresa, por mandato expreso del Padre o de Cristo a los hombres. En la palabra vemos muchos casos. Vemos casos de como la vida de Pedro, en la vida de Pablo y de muchas otras personas, porque los ángeles están en sumisión perfecta a Dios y a Cristo. Entonces, cuando ellos son enviados a ministrar al ser humano, ¿qué creen ustedes que ellos piensan acerca de los hombres o las mujeres que están en rebeldía y que no están bajo cobertura de autoridad? O que no están bajo autoridad, o que no están bajo cobertura divina. Tal vez es bueno mencionar, ¿no es cierto?,
que, por ejemplo, las mujeres solteras cuando viven con sus padres están bajo la cobertura de su padre. Y cuando son viudas o cuando son mujeres solteras que viven por su cuenta fuera de ya del hogar, de la casa paterna, ellas deberían estar bajo la cobertura de algún pariente cercano mayor, o bajo la cobertura de los ancianos de la iglesia local donde se congreguen. Y estos deberían velar por el bienestar de esa persona o de esas personas. Entonces creo que es importante remarcar esto. Entonces, cuando los ángeles ministran a los hombres, a la mujer, ¿qué creen que ellos piensan? A que estos seres que están en perfecta sumisión son enviados a ministrar a personas que de pronto no están bajo el orden divino, no están bajo, ¿no es cierto?, observando lo que Dios ha establecido, están en rebeldía. ¿Cuándo sucede eso? Pues recordemos, cuando nos reunimos a adorar a Dios, cuando nos reunimos a presentar alabanza a nuestro Señor, el lugar donde estamos está también lleno de ángeles que están ayudando, que están compartiendo la alabanza y la adoración, que nos están ministrando y están llevando también estos cánticos y se están gozando junto con los redimidos de Cristo. Entonces es en aquel momento que es importantísimo que ellos lleven, que ellos perciban y sepan que están cumpliendo lo que Dios ha establecido. Cuando una mujer no está bajo la cobertura apropiada, es una señal de rebelión para los ángeles. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y cuando una mujer está bajo cobertura, es una señal para los ángeles malvados que esta mujer está protegida del engaño del ángel caído, que fue precisamente quien hizo tropezar a Eva. Ándele, ahora sí podemos comprender, creo, este aspecto de la palabra. Pastor, bajo el tema de la cobertura, ¿deberían usar un velo protector las mujeres cuando van a la iglesia? Bien, amado, el uso del velo protector que usaron las mujeres era una costumbre, y esto había una costumbre común para la mujer allá en Medio Oriente, en los países de Medio Oriente. Si allá una mujer no lo lleva, deshonraría su cabeza, estaría deshonrando a su marido, que viene a ser su cobertura. Esa es la razón por la cual, según el uso y la costumbre de esos pueblos, llevan el velo. En Occidente no existe esa costumbre. Nosotros en Occidente no tenemos esa costumbre, excepto en las bodas. En las bodas, donde la novia suele llevar un velo, que recién se lo quita al terminar la ceremonia nupcial. Cuando ellos hacen los votos matrimoniales y el pastor autoriza, la novia, el novio levanta, bueno, ya en este caso el esposo levanta el velo y procede a darle un beso a la novia. Es la única excepción que conozco de este tema en Occidente. Entonces, más está referido a un tema de costumbres de aquel lugar, de aquel lugar. Ahora, si alguien quiere utilizarlo, no hay inconveniente que lo use. También los hombres lo hacían en aquellos lugares, pero era más por nada por un tema referido a las condiciones climatológicas. Y siguiendo en el tema de la cobertura, pastor, ¿tiene algo que ver con la cobertura esto de que cuando Adán y Eva cayeron, Dios cubrió la desnudez de Adán con la piel de los animales? ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, ahí hay otro tema de cobertura. Pero para explicar esto, tenemos que abundar un poquito más acerca de algo que sucedió en la creación. Así que vamos a remontarnos allá. Primero nos recordemos cuando Dios creó los peces, las aves y los animales. A cada una de las especies Dios les dio una forma de vestimenta. Ninguna criatura vive la vida con un cuerpo y huesos.
Nadie está con el cuerpo desnudo de carne y de huesos. No, todos tienen una vestidura, una cobertura. Tienen una cobertura dada por Dios. Unos lo tienen en forma de plumas, otros lo tienen en forma de escamas, otros lo tienen en forma de pelo o lana. Pero ningún animal quedó exento de eso. De ello podemos deducir algo muy importante. La desnudez debe ser revestida. Ahí pondría, ¿no es cierto?, un interrogante para los campos nudistas. De ello deducimos esto. Entonces la desnudez ha de ser revestida porque Dios lo hizo de esa manera. Su vestimenta, la vestimenta de los animales en general, peces, aves, es una cobertura dada por Dios, no es una cobertura dada por ellos. La cobertura particular de los peces, aves o animales es la gloria de su creación. Y además de ello, los animales son hembras o machos, o si quieren, hembras y machos, y se reproducen según su especie. Este es el orden natural establecido por Dios, que no ha tenido injerencia del hombre. Ahora bien, vamos a un segundo punto. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, originalmente estaban desnudos y sin vergüenza en cuanto a sus cuerpos físicos y a cómo hoy en día entendemos la desnudez. Pero veamos un poco una cita bíblica que está en el Salmo 104, versículo 2. Dice así: el que se cubre de luz como de vestidura. Está hablando de nuestro Señor, está hablando de Dios. Dice que Él se cubre de luz como de vestidura. Este pasaje nos enseña que Dios mismo está cubierto con un manto de luz. ¡Wow! ¿Por qué hago mención de ello? Porque ¿no será que cuando Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y hablo de Adán y de Eva, no estarían ellos cubiertos de igual manera por un manto de luz? Vamos. Cuando cayeron en el reino de las tinieblas por su pecado, entonces supieron que estaban desnudos, antes no lo sabían. Y de inmediato se pusieron ellos a hacer ¿qué cosa? A hacer una cobertura para sus cuerpos y así hacerse presentables delante de Dios. Entonces entró una conciencia de que no podían estar presentes delante de Dios en esa condición. Cuando Adán confesó su pecado, dijo: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿De dónde sabes que estabas desnudo? Ahora aquí voy a hacer un énfasis más. Está claro en la palabra que la mujer, Eva, estaba lejos de la cobertura de su marido y por eso fue engañada por el ángel caído. ¿Quién sabe? Adán también no protegió a su esposa de la serpiente, ni le proporcionó la autoridad protectora que debía. En la caída, la pecadora original fue la mujer, no fue el hombre. La pecadora original fue la mujer y luego pecó el hombre. Pero debido a que el hombre era la cabeza protectora, y debido a que las generaciones aún no nacidas estaban en los lomos del hombre, el pecado se le atribuye a él. Por eso en Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21, la Biblia dice: por un solo hombre entró el pecado al mundo. No dice por una mujer.
Y nosotros sabemos que fue una mujer la pecadora original. Entonces reafirma el concepto de autoridad, cabeza y cobertura. Dios en su gracia, entonces mató a un animal inocente, una muerte y sacrificios sustitutivos, y así vistió a Adán y a Eva con la piel, una cobertura adecuada para su desnudez, y él utilizó una cobertura de sangre, muy importante, que va a ser utilizada más adelante con otro tipo de propósitos. El hombre definitivamente, así como los animales, necesitan una cobertura de parte de Dios. El hombre necesita una cobertura proporcionada por Dios. ¿Está usted escuchándolo ahí? Proporcionada por Dios. Necesita vestimenta que cubra su desnudez para ser aceptable delante de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, se hace luz para nosotros la importancia del concepto real, genuino, de lo que significa la cobertura. Obviamente que hay otras connotaciones. No nos olvidemos que estamos tocando un solo brazo de este río que tiene que ver con la autoridad y la cobertura. Podemos estar varios días hablando de distintos de estos aspectos, pero si no nos circunscribimos a uno solo de ellos, entonces estamos perdidos. No sé si hay alguna interrogante más que pudieran tener ustedes acá en el panel presencial o tal vez en el digital. Estamos hablando de la cobertura en el matrimonio, ¿no? Ahora, entonces, cuando una jovencita se casa, antes de casarse está bajo la cobertura de su padre, el padre terrenal, ¿no es cierto? El papá de la familia. Si está viniendo de un hogar que está bajo la autoridad de su padre, así sí, es. Claro. En esas condiciones esa jovencita está bajo esa autoridad. Cuando se casa, deja esa autoridad y entra a estar debajo de la autoridad del esposo, porque están generando una nueva familia. Así es, la cobertura. La cobertura. Estaba bajo la cobertura de su padre y en el momento en que, precisamente de ahí la importancia del acto matrimonial. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que el padre entrega a su hija y es en ese momento cuando se rompe esa cobertura del padre hacia la hija para pasar a la cobertura del esposo. Así es. Sí. Qué importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el elemento primordial para poder comprender este aspecto tiene que ver con entender la autoridad que está establecida en el orden divino, de la manera en cómo lo estableció Dios. Cuando nosotros entendemos eso y lo practicamos y lo vivimos, entonces las cosas se allanan, porque ahí comprendemos en que no podemos tener un liderazgo dictatorial sobre nuestras esposas, ni tampoco sobre nuestros hijos. Nuestro liderazgo ha de ser, ¿qué cosa? Ha de ser, dice, tal como Cristo ama a la iglesia. Hemos mencionado dos elementos claves para que el matrimonio funcione de maravillas. ¿Bajo qué? En el aspecto espiritual. Primero, que ame a su esposa como a sí mismo. Nadie se odia a sí mismo, normalmente. Ame a su esposa como a sí mismo. Y segundo elemento importantísimo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con qué? Con el hecho de que él ame a Dios por sobre todas las cosas. Bien, amados, para mí ha sido un gusto, un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Obviamente que hay muchos temas, ¿no es cierto?, respecto a estos dos aspectos que son muy importantes de ser tratados y aplicados en nuestro tiempo. Así que quiero dar las gracias en primera instancia aquí a este selecto panel conformado por mi hermano César, mi hermana Fabiana, mi hermano Luis. Que Dios bendiga sus vidas, así como también de todos ustedes que han participado a través del panel virtual. Mil gracias por su compañía y por su paciencia. Que Dios bendiga sus vidas y cada día traiga más luz a nuestro camino.